El micrófono quedó abierto, pero... Ay. Claro, pero tenemos que ver la forma, capaz que ponerlo más atrás. Sí. Tenemos que ponerlo más atrás. Ahí. Ahí está. ¿Y vos querés estar en la pantalla mía allá? ¿Está? ¿Con la presentación? Sí, puede ser, pero... ¿Y vos lees desde ahí? No, pues pero esto lo vamos a poner acá. Yo pensé que la querías aparte. No, yo puedo leer de ahí. Ay, ¿cómo hacemos acá? No puedo. Esto es, para un poquito. Participantes. ¿Cómo es? Porque yo quisiera compartir el... Es sí, acá sí, en el chat. Nos pone. ¿Esto? Sí, claro, pero es inglés y por eso no me he dado cuenta. Es... Claro, yo no te muy dije bien, yo que estoy... La puta que la parió. Está grabando ya, Olga. Perdón. Supongo que sí, se está grabando. Bueno, sacale para atrás, por favor. No, después lo editas, Hilda, todo. Por favor. Hilda, mira, estamos acá con Olga, ya estamos empezando a grabar, igual estamos en el preámbulo acomodando las cosas. Vos esto lo recortás después, ¿verdad? Digamos que lo que antecede, mientras nos organizamos, eso lo recortás. Por favor, si no, voy a quedar horrorosa. Capaz que eso es lo que hacemos, en realidad nos convendría, de repente, minimizarlo, sí, presentarnos y después agrandarlo. ¿Qué te parece? Ahora que ya vimos cómo queda. Que ya vimos, seguro. ¿Nos vemos las dos bien ahí? Sí, estamos bien, ¿no? Perfecto. Estamos muy abajo. Estamos de lo más bien. Precioso. Ahí queda. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Somos maestras y estamos hablándoles en representación de quehacer educativo. Soy Olga Belocón, maestra jubilada, fui directora y trabajé también en proyectos de actualización y perfeccionamiento docente. Y Leticia Alviso. Maestra también, también efectiva como docente del área de lengua, y al igual que Olga, trabajamos juntas en programas como PAEPU y el IFS, y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes un breve análisis que hicimos de los nuevos documentos de transformación educativa que emanan de la ANEP. Lo vamos a hacer desde el área de la lengua, para el tramo 1 y el tramo 2, que son los que van a transformación educativa para el 2023. Para eso vamos a compartir pantalla. Para compartir este análisis. De estos documentos en la unidad curricular idioma español. En todo caso, los podemos en algún momento mostrar que los tenemos por la duda. Y para ello vamos a tomar el concepto de cultura escrita y de cómo la escuela, en esta nueva propuesta, propone que los nuevos individuos se inserten en la cultura escrita y que se apropien de ella. Y entonces definimos la cultura escrita como la capacidad del sujeto de leer y escribir. Y formar parte de la cultura escrita es una competencia necesaria para tomar parte en esa tradición. Formar parte de la cultura escrita no se logra en un año ni en dos. Formar parte de la cultura escrita es
una actividad que nos lleva a la vida. Y en este planteo que tenemos, en estos documentos que analizamos hoy, encontramos algunas incongruencias y algunas situaciones que no se continúan de un documento a otro. Leticia. Y aquí, tomando a Olson, vamos a plantear la importancia de la escritura como modelo para el análisis del habla. Entonces aquí vamos a ver que tenemos algunos fragmentos tomados del mismo material de Olson, donde el planteo es que la posibilidad que da la escritura de representar el habla por escrito para que sea una idea que persista en el tiempo y no sea efímera. Esto que planteaba Olga con antelación de formar parte de la cultura escrita, de la importancia de la escritura, ¿para qué escribimos? Esto es lo que convierte al lenguaje oral en objeto de reflexión. Y es en este sentido que Olson plantea que el conocimiento adquirido al leer y al escribir puede aplicarse al hablar y al escuchar. Para que el conocimiento que se adquiere desde la lectura y la escritura se transfiere al lenguaje hablado. Y agrega el autor, habiendo aprendido a descomponer en letras las palabras escritas, uno podría pasar a dividir en sonidos las palabras habladas. Y no antes, el aprendizaje, como plantea Olson, de la descomposición de las palabras escritas en la unidad menor componente, que son los grafemas o los grafías, una vez que se adquiere desde la lectura y la escritura, se puede traspasar a la oralidad. Entonces, la habilidad de descomponer en letras las palabras es una habilidad que se adquiere desde las actividades de lectura y escritura y se transfieren a tareas similares en la oralidad, es decir, en habilidades para segmentar las palabras en fonemas. Sin escritura, expresa Benveniste, es imposible analizar la lengua, acceder a la noción de palabra y menos aún a las partes que la componen. Como plantean Vernon y Ferreiro, que son autores que están propuestos en la bibliografía de estos documentos, es posible segmentar las palabras en sílabas fácilmente. Sin embargo, solo quienes han aprendido a leer en un sistema alfabético son capaces de segmentar palabras en fonemas. Solo los que ya aprendieron a leer. Y hay experiencias con adultos analfabetos, incluso, que cuando le pedimos que partan en sílabas la palabra pelota, no en sílabas, a un adulto analfabeto le podemos pedir que partan en pedazos más chiquitos. La palabra pelota la separan pelota. No es un análisis que puedan hacer quienes no saben leer en los sonidos separados. Esa es una conclusión de muchas investigaciones de estos lingüistas. Olson, en este sentido, agrega que existen destrezas como el reconocimiento de letras y palabras que se adquieren en el proceso de leer y escribir y que se transfieren a tareas similares oralmente presentadas. Esta bibliografía que les estamos presentando, Ferreiro, Vernon, Olson, es bibliografía que aparece en los últimos documentos que emanan de la ANEP, que son los programas con los contenidos por tramos, específicamente en la unidad curricular de idioma español. En el programa de idioma español, ANEP 2022, en el tramo 1 y 2, dice que la escritura tiene por objeto representar gráficamente la lengua y constituye un sistema diferente de esta. No es consecuencia de la evolución de la especie, sino un fenómeno cultural que requiere aprendizaje.
puesto que no se adquiere espontáneamente como la oralidad. En este sentido, el desarrollo de la escritura implica un proceso de aculturación que interactúa con el desarrollo de la lectura. Esta fundamentación aparece en los dos tramos. Y los presentes programas dedicados a guiar el trabajo en la enseñanza inicial y primaria parten de reconocer la necesidad de estimular las competencias básicas definidas por la NEP y el trabajo en lengua española con atención a la oralidad, la lectura y la escritura en las distintas etapas del desarrollo. Y ahora queremos, a partir de esto, hacer un análisis, no por una cuestión de tiempo, no es pormenorizado, pero queremos identificar algunos elementos en la unidad curricular idioma español de los programas que entran en tensión con el marco curricular nacional, con el plan de estudio y las progresiones. ¿Por qué entran en tensión? Porque aparece una concepción de escritura como código de transcripción en estos documentos, mientras que en la mayoría de las oportunidades, en los programas por tramos en la unidad curricular de idioma español, específicamente en tramo 1 y tramo 2, aparecen en general la concepción de escritura como sistema de representación. Y nosotros queremos hacer en relación a esto una distinción conceptual. ¿Qué implica significar la escritura como código y qué significa concebir la escritura como un sistema de representación? Y es ahí que tomamos como autora a Ferreiro, que también es tomada, como planteamos antes, por el programa por contenidos. Y ahí Ferreiro expresa, si se concibe la escritura como código de transcripción que convierte las unidades sonoras, los fonemas, en unidades gráficas, los grafemas o las grafías, se pone en primer plano la discriminación perceptiva, visual y auditiva. Por lo tanto, su aprendizaje, o sea, el aprendizaje de la escritura, se concibe como la adquisición de una técnica. En cambio, si se concibe el aprendizaje de la lengua escrita como la comprensión de un sistema de representación, su aprendizaje se convierte en la apropiación de un nuevo objeto de conocimiento, o sea, en un aprendizaje conceptual. Aunque se hable adecuadamente, se hagan las discriminaciones perceptivas aparentemente necesarias, eso no resuelve el problema central, que es comprender la naturaleza de ese sistema de representación. En cuanto a esta concepción, Ferreiro se basa en que el niño tiene que comprender qué es lo que sucede cuando escribe. ¿Cómo es que las letras y los fonemas adquieren sentido cuando él los escribe y los transcribe? Sí. Entonces acá es cuando vamos a identificar estas suerte de incoherencia en los materiales. Entonces empezamos, siguiendo con esta distinción entre sistema y código, cómo aparece en la página 59 del Marco Curricular Nacional, que expresa: esto no significa que todas las experiencias de aprendizaje que se le ofrezcan al estudiante deban estar basadas en problemas o ser interdisciplinarias, ni tener impacto en la vida inmediata del estudiante, ya que, y el subrayado es nuestro, ya que determinados conocimientos, habilidades y actitudes, sobre todo los relacionados con las bases de conocimientos centrales, por ejemplo, el sentido del número o la conciencia fonémica, principio alfabético, muy apoyados en procesos cognitivos, requieren enseñanzas directas. Y es aquí donde se plantea
la enseñanza de la conciencia fonémica, donde a partir de lo que expresamos con antelación, Olson, Benveniste, Vernon y Ferreiro, la conciencia fonémica es un aprendizaje que se adquiere posterior a la escritura y la lectura convencional. Una vez que escriben de forma alfabética y leen convencionalmente, van a poder adquirir la conciencia fonológica o fonémica. En las progresiones de aprendizaje de ANEP 2022, en la página 28, dice, en el nivel de logro 1 de la dimensión interpretación de la información, en la progresión en comunicación, identifica la función del código y comienza el proceso de apropiación aplicándolo frente a consignas simples. Esto se contradice con las recomendaciones anteriores. Es decir, que comienza hablando del código en las progresiones de aprendizaje. Seguimos así. En contraposición a la escritura como sistema de representación, entonces aparece un énfasis en estos documentos en la enseñanza del código y no en la escritura como sistema de representación y las consecuencias que esto conlleva en su enseñanza. Y si analizamos el tercer documento de este año, que es el Plan de Estudios de la Educación Básica Integrada, en el perfil general del tramo 1 especifica, reconoce códigos verbales, no verbales y numéricos y los utiliza en situaciones concretas. Identifica la función del código. De vuelta, habla de código y no de sistema. Avanza en el proceso de apropiación del código y comprende sencillos enunciados. Hay una fuerte conceptualización desde estos tres documentos de la escritura como un código de transcripción y no como un sistema de representación. Y en el programa de idioma español, en el tramo 1, hay un contenido específico que dice la escritura como proceso recursivo en distintos soportes y situaciones de aprendizaje, producciones a través del docente en forma individual y colectiva, en la página 7. En la página 9, en el contenido de escritura de 4 años, dice escritura no convencional con intención comunicativa, iniciación a la escritura autónoma. Contenido de 5 años, las reflexiones sobre el sistema de escritura y el lenguaje escrito, página 10, que se contradice con lo anterior que hace énfasis en el código. Acá habla de sistema de escritura, de progresión en el sistema de escritura. Y en las orientaciones metodológicas, en las situaciones en que los estudiantes escriben por sí mismos, asumen la responsabilidad de escribir en forma autónoma, avanzando en la comprensión del sistema de escritura. Esto trasciende a la comprensión de la escritura como transcripción de las unidades sonoras en unidades gráficas, a la transcripción del código. Hay aquí una tensión, una dicotomía importante que se tendrá que resolver. En el tramo 2, antes lo hicimos con el tramo 1, ahora vamos a identificar esta tensión también en el tramo 2. En competencias específicas versa, reflexiona, construye hipótesis y fundamenta sobre el sistema de escritura. Siguen haciendo énfasis en el aprendizaje de un sistema, la escritura como un sistema. En primer año, dice, escritura no convencional, o sea que se admite que en el proceso de adquisición del sistema de escritura, el estudiantado va transitando por diferentes etapas del proceso hasta apropiarse de la escritura convencional. Reconoce un proceso. Escritura no convencional, la escritura alfabética,
Y después, la negrita nuestra dice, la palabra y la oración como unidades de reconocimiento primario de los significados y las estructuras, la relación fonema-grafema, la sílaba, familia de palabras. Parte de escritura no convencional, pero no nos dice ni aparece una suerte de transición desde la escritura convencional a la escritura alfabética, y de allí a este contenido tan complejo como es la noción de palabra, de oración, relación fonema-grafema, sílaba y familia de palabras. Aparece en el mismo contenido mucha información, muchos contenidos a ser adquiridos condensados, y no hay una suerte de progresión a la interna de este primer año. En segundo año, perdón, y lo anterior, lo que está en negrita, también aparece referenciado textualmente en segundo año, donde tampoco aparece una suerte de progresión, ni a la interna de primero, ni entre primero y segundo. Sino que son los mismos contenidos. Está redactado igual, en primero y en segundo. Y no hay una marca que hable de un encuentro, digamos, o una progresión desde la escritura alfabética hasta el concepto de palabra en algunos niños, que va a suceder en primero, y que eso se va a continuar en el otro año, no aparece dicho. Y luego tomamos un contenido de segundo que dice, el texto como unidad comunicativa, la situación, los participantes, el tema, los modos de decir, sugerencias, cuentos, historietas, entrada, enciclopedia, recetas, tutoriales, índices, invitaciones, afiches. Acá aparece un contenido sumamente amplio también, donde aparece el qué con el tema, el auditorio, ese nivel pragmático, para quiénes va dirigido, pero no aparece el para qué de la escritura, el sentido, no aparece explicitado como un elemento de la situación de enunciación de relevancia, donde sabemos que este trípode de 3 preguntas transversalizan los discursos, que es el qué se escribe, para qué y para quién o para quiénes. Los criterios de logro. Se identifica una falta de coherencia entre los criterios de logro explicitados para cada grado y sus contenidos asociados. Vamos a la próxima. Esto sucede tanto para el tramo 1 como para el tramo 2. Este perfil que se espera, estos logros que se esperan para el estudiantado al terminar 3, al terminar 4, al terminar 5, al terminar primero, al terminar segundo, no es congruente con los contenidos que se especifican para su enseñanza. Ahí está. En esta pregunta, ¿qué enseñamos? El sistema de escritura, el lenguaje escrito, las prácticas sociales de la lectura y la escritura. Entonces, si vamos a enseñar el sistema de escritura, estamos en contraposición con el código, con empezar con el código. Porque cuando estamos hablando del sistema de escritura, el niño sí va a aprender el código, pero lo va a aprender en uso. Lo va a aprender para poder identificar su nombre del nombre de los compañeros. Va a aprender el código en situaciones en las que tiene que usar el código. Y el lenguaje escrito lo va a aprender en primera opción a través de la voz de los adultos, a través de las situaciones en las que los adultos ponemos en contacto a los niños que aún no pueden leer por sí mismos y que les leemos desde un instructivo hasta cuentos y leyendas y canciones, para poder trabajar con los distintos, con las distintas géneros y funciones que cumplen dentro del mundo
de la cultura escrita. Y ahí nos parecía relevante definir qué entendemos por lenguaje escrito, y para eso citamos a Kaufman, que dice que el lenguaje escrito alude a la particularidad de un lenguaje más formal que el lenguaje oral, e incluye las diferentes variedades discursivas que forman parte de ese lenguaje. Cómo se escribe o cómo se lee cuando se trata de una receta, de un papel, de una infografía, de un cuento. Entonces allí aparece la escritura y la lectura en uso, el para qué, y desde el género. Y aparecen, digamos, las situaciones didácticas en en los tramos 1 y 2, aparecen confundidas con los contenidos. Las situaciones didácticas tienen que ver con la intervención del docente, con cómo el docente imagina la situación en la que va a enseñar y en la que el niño va a aprender, ¿no? Y que toman a la lectura por sí mismos a los niños y a través del maestro. Y a la escritura también, la escritura por sí mismo, sabiendo que es un proceso y que el niño se va a ir apropiando a medida que va resolviendo los problemas que le trae la escritura, con cuál pongo para escribir, cómo hago, y a través del docente, cuando el niño le dicta al docente y ve a escribir u oye leer a su docente. Queríamos destacar y subrayar la importancia de estas situaciones didácticas de lectura y escritura, pero también, como decía Olga, no dejar de lado a la interna de los programas, que aparecen no como orientaciones metodológicas, como formas de intervenir y propuestas, sino que aparecen como contenidos, y que no son tales, sino que son situaciones didácticas. Esperamos entonces que con este aporte para la reflexión que hayamos ayudado a continuar reflexionando. Buena jornada para todas y para todos. Muchas gracias. Mira, yo calculé 20 minutos. Podría haber sido peor. Bueno, esperamos que... Y ahora se volvió a hacer. No, pues yo